estableciendo los aspectos generales sobre qué es una acción, sobre las medidas cautelares, de manera de que tanto el público letrado como el público, digamos, los estudiantes de Derecho que quizás estén en tercer, cuarto y quinto año de la carrera quieran refrescar esos conceptos. Y luego vamos a estudiar los atributos del derecho de propiedad sobre las acciones para establecer cuáles son las medidas cautelares idóneas a ser solicitadas y decretadas en función de los intereses del solicitante. Entonces, como yo les había señalado, la inexistente normativa que hay en el Código de Comercio acerca del alcance y extensión de las medidas cautelares de las acciones, y hago esta referencia porque a diferencia de otras legislaciones, nuestro Código de Comercio no regula la materia. Es decir, en el Código de Comercio colombiano, en el Código mercantil español, en el Código de Comercio argentino, se expresa sobre las medidas cautelares de acciones en el Código de Comercio. Es decir, no tenemos que irnos a la normativa civil general, una situación que obliga, en función de las fuentes del derecho mercantil que nos señala el artículo 8 y 9 del Código de Comercio, a aplicar la normativa cautelar establecida en los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Lo cual, digamos, ha generado controversias que lo hemos visto tanto jurisprudencialmente y doctrinalmente. Es decir, no está de acuerdo, y esto es importante señalarlo, ni la jurisprudencia ni la doctrina sobre cuál va a ser la solución a los problemas que nosotros vamos a plantear hoy, más allá de las respuestas que vamos a tratar de construir en base a lo que tenemos legislativamente y doctrinalmente, ¿no? Bueno, para responder estas preguntas, como yo señalé, vamos a estudiar qué son las medidas cautelares, qué son las acciones, cuáles son los atributos del derecho de propiedad sobre las acciones, el alcance de estas medidas cautelares, y luego vamos a concluir estableciendo cuál es la situación actual, y finalmente vamos a tratar de dar unas recomendaciones desde el punto de vista legislativo para una futura reforma, una posible futura reforma del Código de Comercio, ¿no? Entonces, en principio, tenemos que, para refrescar lo que es una medida cautelar o lo que son la potestad cautelar de los jueces, recordemos que los jueces tienen una potestad constitutiva, una potestad declarativa, una potestad ejecutiva y una potestad cautelar, ¿no? Esa es lo que se llama la tetrapartición del Poder Judicial. Entonces tenemos que Enríquez Larroche, el concepto que yo les estoy colocando aquí, que digamos es uno que viene ya de la doctrina italiana, de Ferri y de estos autores, que dice que la tutela jurisdiccional cautelar puede definirse como aquella que va dirigida a hacer cesar el peligro de un daño en potencia, impidiendo la comisión o continuación de un acto perjudicial al interesado, facilitando la actuación futura del derecho del mismo. Esto nos permite entender que el proceso cautelar es aquel que está dirigido a proteger una situación fáctica o jurídica actual de manera de garantizar los resultados de un proceso judicial futuro. De esto podemos extraer que el procedimiento cautelar la mayoría de las veces es accesorio a un procedimiento, digamos, principal, ya sea de naturaleza constitutiva o declarativa. Vamos a través del procedimiento cautelar a preservar esta situación que el solicitante quiere mantener de esta manera hasta tanto tengamos la decisión final, como se dijo, declarativa o constitutiva de un derecho. Luego, visto esto, vamos a alejarnos un poco del derecho objetivo o procesal y vamos a recordar también la definición de acción. Y bueno, aquí vamos a tomar la clásica de Morles, que nos dice que la acción es un título representativo que incorpora el capital social y confiere la cualidad de accionista a quien resulte ser su tenedor legítimo. Este no es sino uno de los aspectos de la acción. Por tal razón, continúa siendo pertinente recurrir a la forma tradicional de la acción, a la cual se considera como fracción del capital, como derecho de participación y como título de crédito. Esto nos va a resultar importante más adelante, ya que conocer estos aspectos relativos a la naturaleza jurídica de la acción y al contenido o a los atributos que tiene el derecho de propiedad sobre la misma, nos permitirá establecer con claridad cuáles son las medidas cautelares idóneas que van a recaer sobre dichas acciones en función de los intereses de quien solicite la medida cautelar. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista de la pretensión procesal, las medidas cautelares sobre las compañías tienen como finalidad hacer posible una futura ejecución sobre esas acciones. Es decir, quien solicita la medida cautelar lo hace a sabiendas de que las acciones que serán objeto de esta medida
tienen un valor económico susceptible de ser estimado y que podrá satisfacer en un futuro sus derechos litigiosos al ser rematadas en una eventual ejecución judicial en caso de resultar ganador en un procedimiento cognoscitivo, ¿no? En este sentido, vamos a recordar que es perfectamente lícito o posible el decreto de estas medidas sobre las acciones por las siguientes razones. En principio, no lo prohíbe la ley. Luego tenemos que, como se dijo, estas son susceptibles de ser valoradas económicamente. Estas forman parte del patrimonio del deudor, en este caso, el accionista titular de la acción. Es decir, recordemos que en este caso la empresa de las cuales esas acciones forman parte no es el deudor de la acción, sino en este caso es el titular de la acción, el accionista, quien es demandado y a quien se le aplica la medida cautelar o quien se le establece la medida cautelar en contra de quien va a obrar esa medida cautelar, es el dueño de las acciones, no esa propiamente hablando, ¿no? Y la única excepción a esto sería el caso en el que en esos casos donde las empresas compran sus propias acciones, lo cual es perfectamente válido. En ese caso sí puede ser la empresa el deudor de un procedimiento donde se aplica una medida cautelar sobre esas acciones, ¿no? Eh, También las acciones son bienes muebles intangibles, usualmente incorporados en un título o cuyo derecho a propiedad está reflejado en los estatutos sociales o libros de accionistas de la sociedad anónima. Eh, Tengamos en cuenta que, por lo menos entre nosotros, en el derecho venezolano, no es usual que se emitan títulos de acciones. La práctica nuestra, a diferencia de otras legislaciones como la española o la colombiana, no exige la emisión de títulos al titular de la acción. Lo que se limita a nuestra ley es a exigir que aparezcan en los estatutos de la compañía los accionistas o los dueños de esas acciones, por un tema sobre todo de la importancia que tiene el capital que está detrás de dichos títulos. Y lo mismo se va a reflejar en el libro de accionistas de la compañía. Es decir, en este va a ser el instrumento idóneo para determinar quiénes son los accionistas de la empresa, ¿no? Esto va a tener importancia más sobre el procedimiento de medidas cautelares propiamente hablando, ¿no? Y por último, tenemos que al poder circular las mismas perfectamente por medio de cesión o acto jurídico inter vivos o mortis causa, lo que nosotros llamamos enajenación, esta usualmente, o la medida cautelar usualmente, persigue limitar el atributo de disposición sobre las mismas que acarrea el derecho de propiedad, porque tenemos que el derecho de propiedad acarrea los atributos del uso, el disfrute y la disposición, y lo que usualmente persigue el solicitante de la medida cautelar es limitar el atributo de la disposición, es decir, que el titular de la acción no puede enajenar estas acciones en perjuicio de estos derechos de crédito que tiene el solicitante y en perjuicio de ese patrimonio que es prenda común de sus acreedores, ¿no? Entonces, volviendo brevemente al estudio de la naturaleza jurídica de la acción, Morles, y al trabajar el tema específico sobre las medidas cautelares, Morles nos dice que la acción se encuentra en una distinta categoría a la de los títulos valores frecuentes que nosotros conocemos, es decir, la moneda, los cheques, los pagarés, las letras de cambio, y esta se denomina como una especie de título no dispositivo, donde la acción de una sociedad anónima o la acción de una asociación civil, las cuales por su objeto son títulos personales, también llamados títulos de participación, establecen la participación del titular en un ente colectivo. Es decir, esto no solo atribuye derechos, es decir, la titularidad de esta persona sobre un ente colectivo, sino que también atribuye obligaciones. Y esto lo podemos ver en el momento del aporte de capital. Es decir, la acción comprende un conjunto de derechos y obligaciones en un solo acto jurídico. Por lo cual nosotros podemos decir que la emisión de acciones de una sociedad anónima es un acto jurídico complejo, ¿no? Porque acarrea tanto deberes como derechos. Entonces, salvando las distancias con los títulos de crédito, tenemos que estas no solo incorporan el derecho, sino un cúmulo de obligaciones, como ya señalamos, que recaen sobre su titular. Pero sin embargo, a pesar de que normalmente los títulos de crédito solo incorporan representativamente un derecho, se le puede dar o se le da en la práctica el mismo tratamiento que reciben los títulos de crédito desde el punto de vista jurisprudencial. Es decir, no es un título de crédito clásico propiamente hablando, porque normalmente los títulos de crédito únicamente incorporan derechos, pero tampoco se trabaja de manera distinta o se le da un tratamiento distinto que al título de crédito común que nosotros conocemos, ¿no? Entonces,
vamos a pasar ahora a hablar sobre los aspectos que se pueden limitar cautelarmente, ¿no? Y en relación a este punto, tenemos que dar la naturaleza de las acciones sociales como bienes muebles inmateriales, posibles de ser valorados económicamente, que pueden ser objeto de tráfico jurídico y que son objeto del derecho de propiedad. Las medidas cautelares sobre los mismos pueden recaer precisamente sobre dichos atributos de la propiedad, es decir, sobre el uso, sobre el goce y sobre la disposición. Entonces, a continuación, vamos a estudiar cada uno de los atributos del derecho de propiedad de las acciones y su contenido propiamente hablando, de manera de finalmente pasar a ver cuáles van a ser las medidas cautelares idóneas, que es sobre todo la discusión que se da desde el punto de vista doctrinal. Es decir, cuál es la medida cautelar que yo debo solicitar para proteger mi derecho, para proteger mi derecho de crédito que yo tengo sobre este deudor. Entonces tenemos que primero el uso se manifiesta, o bueno, esta es una opinión, digamos, de quien les está hablando, hay autores distintos. Yo me adhiero en este caso a la escuela italiana, porque tenemos que en España y en Colombia hay, digamos, una corriente importante de autores que opinan diferente, incluso en Argentina, que dice que el uso se manifiesta en lo que se refiere a los derechos políticos que acarrea la titularidad de las acciones sociales. Nos referimos entonces a lo que es el derecho al voto, a la deliberación, a la asistencia y a la convocatoria de asambleas sociales. Es decir, estos elementos que yo acabo de mencionar es la manifestación del atributo del uso del derecho de propiedad sobre la acción. Luego tenemos el goce o el disfrute, que se refiere en principio a la participación en los dividendos a ser repartidos por la sociedad al finalizar los ejercicios económicos, a los retiros de efectivo o inventario que pueden realizar los accionistas de conformidad con los estatutos sociales y a las reparticiones hechas durante una liquidación. Y finalmente, tenemos la disposición que se refiere a la potestad del titular de enajenar las acciones sociales y la respectiva inscripción en el libro de accionistas de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, ¿no? Tenemos un aspecto importante a tomar en cuenta, que ya vimos, que es que las acciones no solo acarrean un conjunto de derechos, sino también una serie de obligaciones, como lo son la suscripción y el pago del capital, asistir a las asambleas, participar de las asambleas, emitir el derecho al voto, también el derecho de preferencia, es decir, es un conjunto de, como hablamos, un acto jurídico complejo, ¿no? Eh, pero nosotros creemos que lo que se refiere a las obligaciones que acarrea la titularidad de una acción no puede ser limitado al punto de vista cautelar, y esto precisamente porque lo da la lógica, es decir, el acreedor no está interesado en participar de las obligaciones de su deudor o las obligaciones que la acción le acarrea a su deudor dada la titularidad de esa acción. Al acreedor le interesa participar, digamos, o proteger los dividendos que produce la acción, proteger que la acción no sea enajenada, perjudicando de esta manera ese patrimonio que es la prenda de ese acreedor. Le interesa al deudor participar en el uso de la acción en caso de lo que se refiere al derecho al voto o a la deliberación durante las asambleas, pero no de las obligaciones. Y esto vamos a pasar a hablar sobre lo que sería ya la medida cautelar adecuada por su instrumentalidad. Entonces, vamos a recordar que las medidas cautelares, por lo menos las clásicas, las que están, digamos, en el Código de Procedimiento Civil, y hablo de estas nominadas del Código de Procedimiento Civil, porque hay medidas cautelares nominadas que no están en el Código de Procedimiento Civil, que están en otras normativas, como el Código de Comercio, la Ley de Comercio Marítimo, la Ley de Procedimiento Marítimo, la Ley de Seguros, la Ley de Bancos, que no nos interesan en este momento porque no son medidas cautelares nominadas que recaigan sobre acciones, a diferencia del Código de Comercio colombiano, el Código mercantil argentino, el Código de Comercio español, que sí tienen unas medidas cautelares nominadas para las acciones y que están especialmente establecidos cuál es el alcance de esas medidas. No es nuestro caso, entonces nos toca, digamos, trabajar con lo que tenemos y establecer cuál va a ser la medida cautelar idónea. Entonces vamos a recordar que en el Código de Procedimiento Civil tenemos que las nominadas son el secuestro, el embargo y la prohibición de enajenar y gravar, y tenemos por otro lado las medidas cautelares innominadas. Para brevemente, lo más rápido posible, establecer una diferencia, vamos a recordar que para las nominadas nosotros tenemos que demostrar el fumus bonis iuris o la presunción de buen derecho y el periculum in mora o el peligro en la mora de que esta situación fáctica o jurídica cambie. Mientras que en las innominadas también tenemos que demostrar, alegar y demostrar en la incidencia cautelar del procedimiento el periculum in damni o el peligro en el daño que va a producir que esta situación no se proteja o que esta situación se mantenga en el tiempo. Entonces,
Visto esto, ya nosotros sabemos, o el interesado en solicitar la medida cautelar tiene una idea de qué es lo que debe alegar y probar al momento de solicitar la medida cautelar, ya sea al momento de la demanda o en un momento posterior del procedimiento, porque recordemos que desde el punto de vista adjetivo, no existe un momento preclusivo para la solicitud de medidas cautelares, sino que esto se puede hacer en cualquier etapa o grado del proceso, ¿no? Entonces, vemos que de conformidad con el artículo 588 del procedimiento civil, ya vimos que las medidas cautelares nominadas son estas tres de las que hablamos, las cuales están reguladas en su extensión y contenido, y que a pesar de que la doctrina, especialmente la venezolana, se apresura a, digamos, o se precipita a establecer que la medida cautelar que debe recaer sobre las acciones sociales es el embargo preventivo, más allá de un par de autores que ya han dicho ojo, vamos a realizar esto, no vamos a irnos de bruces por el embargo, porque puede que no sea así. Quien les habla cree que debemos atender a la finalidad que busca perseguir el solicitante de la medida, la relación jurídica que tiene el acreedor con el deudor y el objeto de la demanda, nosotros precisar cuál va a ser la medida cautelar idónea, porque no siempre va a ser el embargo. Y en este sentido, es cierto, donde, en los casos donde lo que se busca preservar sea un objeto jurídico que forma parte de un patrimonio, la medida cautelar idónea va a ser la medida de embargo, porque en este caso yo estoy buscando impedir que la acción sea enajenada. Entonces alguien me diría, bueno, pero ¿por qué no le aplicas una prohibición de enajenar y gravar? Como ocurre, digamos, en las medidas cautelares nominadas en el Código de Comercio colombiano y el español. El problema está en que el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil establece los bienes específicos sobre los cuales recaen las prohibiciones de enajenar y gravar. Y estos son los bienes que están sometidos a publicidad registral. Entonces, dado que las acciones sociales no están sometidas a publicidad registral, porque el libro de accionistas no es un libro de obligatoria inscripción en el registro mercantil, entonces no podemos nosotros solicitar, o lo podemos hacer, pero lo más probable es que nos las vayan a negar la medida, ¿no? La prohibición de enajenar y gravar sobre las acciones. Por esto es que la única vía que le ha quedado, digamos, a la doctrina venezolana es decir, bueno, vamos a aplicar la medida de embargo sobre la acción. El tema es que el embargo, más allá de lo que vamos a estudiar ahorita, tiene unas características muy específicas porque el embargo, propiamente hablando, es decir, yo tengo el teléfono y una persona, un acreedor mío solicita que se embargue el teléfono, entonces va a venir el tribunal y me va a arrebatar el teléfono y lo va a colocar en manos de un depositario judicial, quien se va a encargar del uso y del goce o el disfrute que este bien tenga. Eso es lo típico del embargo preventivo, lo cual, digamos, se complica un poco en el caso de las acciones porque tenemos que la acción es un título, es un bien mueble intangible, es decir, no va a poder, digamos, arrebatar de mi esfera jurídica el juez la titularidad de la acción, sino que ni tampoco colocarlo en manos de un depositario judicial. Y también entendemos que está regulado expresamente el asunto del depositario judicial en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿cuáles van a ser las atribuciones del depositario? Por esto es la confusión de que parte de la doctrina ha dicho de que el embargo sobre acciones también limita el uso de las mismas. Es decir, cuando se embargan las acciones también se le va a privar al titular de la acción el derecho al voto, a la deliberación y a la participación en las asambleas. Y el que va, digamos, a efectuar o a ejercer el derecho al voto, a participación y a la deliberación, va a ser el depositario judicial bajo las instrucciones del juez. Esta es una posición con la cual, digamos, yo no estoy de acuerdo, o la mayoría de la doctrina está en desacuerdo, porque limitar es la disposición de la acción. Es suficiente con que el juez le emita la orden al ente o al órgano social que emitió la acción, en este caso el administrador o el presidente de la sociedad, para que inscriba en el libro de accionistas la prohibición, digamos, el embargo que hay sobre esta acción, de manera de que no puedan inscribirse ventas o sesiones sobre la misma, y no limitar el derecho de voto o de deliberación o de participación en los dividendos, porque no es la intención que está buscando perseguir el acreedor.
y que además de la lógica podemos extraer que esto le va a poder causar un daño irreparable al titular de la acción en caso de que resulte ganador en esta demanda, ¿no? Porque si se le impidió por un plazo, digamos, lo que duró el procedimiento cognoscitivo completo, que en nuestro país esto puede ser un plazo de más de 3 4 5 10 años, lo que pueda durar un procedimiento aquí. Ahora imagínate que se le prive al titular de la acción su derecho de voto y de liberación y de participación en los dividendos durante todo ese tiempo. El daño que se le va a producir es irreparable. No se puede ni siquiera estimar económicamente cuánto va a ser ese daño. Por esto, la mayoría de la doctrina considera que el embargo no debe limitar estos otros atributos de la titularidad de la acción, ¿no? Recordemos, regresando a lo que es el secuestro, que la medida de secuestro cae específicamente señalados en los 7 ordinales del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil y que son litigiosos. Es decir, yo voy a solicitar el secuestro de un bien cuando yo me disputo la titularidad de ese bien con mi deudor. Entonces, esto es interesante porque aquí nosotros vamos a escapar de esa opinión de la doctrina venezolana de que dice que siempre se va a solicitar embargo sobre las acciones. Porque si bien es cierto que, como dije yo, el embargo sí es la medida idónea cuando la acción no es el bien litigioso o el bien objeto de la disputa, cuando la acción lo sea, si es o no vemos obstáculo en que se solicite la medida de secuestro sobre la acción. En este caso, creemos que dado que la controversia versa precisamente sobre esa acción, la medida de secuestro que va a recaer sobre la misma sí debe limitar el derecho al voto y sí debe trasladar al depositario judicial bajo supervisión del juez mercantil estos atributos de la deliberación, la participación en asamblea, dado que es interés del acreedor que el ejercicio de dicho derecho no afecte sus intereses, tomando en cuenta que de resultar ganador en la controversia, la titularidad de las acciones pasará a él, por lo cual todas las decisiones que se tomen en cuanto a voto, en cuanto a deliberación, en cuanto a convocatoria de asambleas durante el procedimiento le va a afectar. Por eso tenemos que, por ejemplo, en España, se establece una medida de secuestro sobre una acción, se va a establecer como una especie de junta ad hoc que va a estar, digamos, supervisada y controlada por el juez como un administrador especial de la acción que una vez oídas las opiniones de las partes va a emitir el derecho al voto y va a participar en las deliberaciones de la sociedad. Pero bueno, es la legislación española que es un poco más avanzada que la nuestra en ese sentido, ¿no? Lo propio no lo podemos ver aquí porque yo para preparar esto, como les comenté, esto viene de la cátedra de procedimientos judiciales mercantiles de la Universidad Católica Andrés Bello, no logramos conseguir una jurisprudencia que resolviera el asunto de la medida de secuestro sobre las acciones, sino que generalmente la jurisprudencia y la doctrina se van sobre la medida de embargo. Pero como les señalo, esto va a ser el límite de esto o la frontera de esto va a ser el momento en el que la acción se convierte en el objeto litigioso. Ya habíamos visto que la prohibición de enajenar y gravar, conforme al artículo 600 del Código de Procedimiento Civil, no va a ser la medida cautelar idónea. Y recordemos entonces que el embargo, como procede sobre bienes en general, bienes muebles, bienes que pueden ser intangibles, va a ser la medida idónea que vamos a aplicar sobre las acciones, ¿no? En este caso, ya yo les había señalado que es muy raro que sobre las acciones se hayan emitido un título representativo que no muchas empresas lo hacen. Bueno, de hecho los clientes con los que yo normalmente trabajo no emiten estas acciones así los títulos. Eso es una práctica, digamos, bastante antigua, aunque hay legislaciones que lo exigen. Pero independientemente de que el título se haya emitido, nosotros podemos establecer de que como el título es un instrumento, digamos, cartular, que mueble, de muy difícil locación o ubicación, no podemos nosotros limitar la medida sobre la posibilidad que pueda tener el tribunal a aprender este título físico, porque no necesariamente el juez lo va a conseguir o no necesariamente el deudor va a prestar la colaboración entregando el título. Entonces, dada esta dificultad, la solución está entonces en que en el momento de decretar la acción, el juez le notifique al órgano o al ente o al órgano social, el ente social, que emitió o que emite o que se encarga del libro de accionistas en esta empresa específicamente de conformidad con los estatutos, para que limite
para notificándole de la medida y para que impida que se inscriban, digamos, actos jurídicos de enajenación sobre esas acciones que corresponden a este titular, ¿no? Eso debe aparecer allí en el libro de accionistas. Entonces, tenemos que hay autores que dicen que el juez, para la perfección del embargo, como se señala, debe emitir oficio el representante de la sociedad participándole del embargo. Morles también dijo de participación se debe practicar mediante la notificación al sujeto emisor del título. Esto ya lo vimos a los efectos del artículo 591 del Código de Procedimiento Civil, que es el sujeto permanente de la relación cartular y asociativa, frente a los sujetos variables, que son los accionistas, y los asociados o titulares de los instrumentos, ¿no? Dado que el título de la acción no va a ser, digamos, de fácil aprehensión por parte del tribunal, ¿no? Tomando en cuenta que lo que se busca con el embargo de la acción es garantizar las resultas futuras de un proceso, una vez que las acciones embargadas salgan a remate, consideramos que otro tributo del derecho de propiedad que debe ser limitado por esta vía es el disfrute, porque, digamos, yo lo que estoy buscando con la medida de embargo es en un futuro rematar la acción. Pero ¿qué pasa si esta acción durante el procedimiento está generando una serie de dividendos? Vamos a establecer nosotros un caso hipotético donde la creencia en una empresa demanda, Lex Solution demanda a Carlos Carrasco por una cantidad, ¿no? Una cantidad, vamos a establecerla, $100.000. Y me embargaron unas acciones, yo soy titular en una sociedad X por $100.000, pero esas acciones a lo largo de 4 años produjeron dividendos por $130.000. Es decir, va a llegar un punto que los dividendos van a ser innecesario que se siga produciendo este daño en mi patrimonio, de privarme del derecho de propiedad sobre estas acciones porque los dividendos ya cubren. Entonces, en ese caso, limitar, digamos, la participación en los dividendos y que los dividendos se haga partícipe el depositario judicial o que los recibe el depositario judicial, va a permitir que el juez, digamos, en su sano criterio, pueda establecer que, mira, ya es necesario mantener la medida cautelar sobre esta acción, esto es potestad mía, decretar o revocar medidas cautelares, vamos a mantener la medida cautelar sobre los dividendos que ya son suficientes para la satisfacción del derecho sujeto a controversia y vamos a levantar la medida sobre las acciones, porque al final lo que quiere el acreedor es cobrar un monto de dinero, no quiere, digamos, la titularidad de la acción. Además que al momento de la ejecución no es que el acreedor va a quedarse, va a ser el nuevo titular de las acciones, lo que se van a ejecutar las acciones para el acreedor cobrarse su derecho del remate, hasta el monto del remate. Cualquier excedente debe ir a manos del deudor, lo cual nos permite a nosotros entender que en el caso de los dividendos será necesario mantener la medida cuando estos dividendos ya hayan cubierto la mayor parte o la totalidad del monto litigioso, ¿no? Del monto de la demanda, de la estimación de la demanda. Entonces, vemos que buena parte de la doctrina, así como la escasa jurisprudencia en la materia, porque realmente tenemos pocas decisiones en Venezuela, yo les puedo, digamos, al final hacer llegar, o a través de los amigos del Exolution, les puedo hacer llegar unas 3 decisiones que son las, digamos, las emblemáticas en la materia. Han señalado que sí, bueno, creo que escuché a alguien por ahí, si quieren las preguntas las dejamos para el final. Han señalado que el embargo y la correspondiente designación del depositario judicial, esta es la posición de la doctrina, no acarrea limitación alguna sobre los derechos políticos que tienen los accionistas, es decir, el derecho a voto y participación, lo que hemos venido señalando. No tenemos por qué limitarlos, y limitarlos sería causarles un grave derecho, a un grave perjuicio o daño al titular de esas acciones, ¿no? Entonces, visto esto, tenemos que, ya vimos el punto del disfrute, y otro punto de relevancia sobre los requisitos para el decreto de la medida es el relativo a la naturaleza de la misma, ya que de tratarse de una medida cautelar nominada, como vimos, será suficiente, digamos, la presunción de buen derecho y el periculum in mora, mientras que las innominadas también, como vimos, debemos de alegar y probar el periculum in damno. Por esto, la Sala Político-Administrativa ha dicho que en materia mercantil, al contrario de la civil y vista la urgencia, en vista de la urgencia, esto, digamos, esta posición de la Sala que se ha mantenido luego por la Sala Civil, dice que dada la diferencia entre la materia mercantil y la civil, que surge, digamos, del propio libelo de la demanda, de la propia demanda, y la naturaleza entre la materia civil y mercantil,
solamente deberán ser alegados y probados todos los hechos que permitan convencer al juez de la existencia de un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Es decir, esta tendencia jurisprudencial nos dice que, dada la urgencia en la materia mercantil, que quizás no sea necesario alegar y probar el periculum indagni, que, como recordamos, es el requisito indispensable de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para las medidas cautelares innominadas. Es decir, que en materia mercantil, con el fumus boni juris y el periculum in mora va a ser suficiente para el decreto de la medida. Esto ha sido, como vimos, ratificado por la Sala de Casación Civil y parece, a mi criterio, aplicable y adecuado al caso de embargo sobre las acciones, especialmente dada la facilidad tanto con la que cuentan los administradores, quienes son los tenedores de los libros de los accionistas, así como los propios accionistas, para inscribir modificaciones en la composición societaria en dicho libro. Muchas veces, y se ha visto, se da el caso de que, a pesar de que las medidas cautelares generalmente se decretan inaudita altera pars, es decir, sin conocimiento del deudor, de manera de que los accionistas inscriben cambios, o los administradores inscriben cambios en protección del accionista, porque, digamos, el administrador protege al accionista, no al acreedor del accionista. Entonces, la composición del capital accionario para proteger a su accionista en perjuicio de los derechos del acreedor. Por esto es que esta tendencia jurisprudencial que comenzó la Sala Político-Administrativa dice, mira, tu juez mercantil no puedes, digamos, detenerte al examen de los requisitos o al examen probatorio de los requisitos del daño en materia cautelar, porque si te detienes en ese examen, probablemente vaya a cambiar la situación de la composición del capital accionario aquí, porque el deudor se va a dar cuenta que lo están ejecutando, van a inscribir un cambio en el libro y ya va a ser tarde, digamos, para la notificación al administrador de que esas acciones fueron embargadas, y no, por lo cual no podrán recaer la medida cautelar sobre las mismas, porque en papel ya no le va a pertenecer estas acciones al que era el titular, ¿no? Entonces, digamos que es un poquito más laxo el tema de los requisitos para la solicitud de la medida cautelar en materia mercantil, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, nosotros tenemos que las precisiones que hicimos sobre las medidas cautelares, sobre acciones, nos permiten establecer, bajo la legislación vigente, que es perfectamente posible el decreto de medidas cautelares sobre las acciones, que, como se observó, no necesariamente la medida cautelar idónea va a ser la de embargo. Dado que, dependiendo del propósito que persiga el solicitante, podrá también solicitar una medida cautelar no los derechos políticos del titular de la acción. Es decir, si yo, solicitante, quiero limitar el derecho, solamente el derecho de propiedad, porque sé que estas acciones tienen un valor económico que yo voy a poder ejecutar, yo solicito únicamente el embargo. Pero si yo, solicitante, no es la acción, fíjense la diferencia con el secuestro, no es la acción el objeto del litigio, no es la acción el objeto que está sometido a controversia, pero sí, como solicitante, tengo elementos de hecho y de derecho para decir que el ejercicio por parte del titular del uso de la acción, es decir, los derechos políticos de la acción, es decir, el voto y la deliberación, me va a causar un daño. Yo tengo que solicitar dos medidas cautelares al tribunal. Tengo que solicitar el embargo para que no se pueda enajenar, y tengo que solicitar una medida cautelar innominada que persiga limitar los atributos políticos que da la titularidad de la acción. Es decir, que recaiga sobre este depositario judicial tanto la acción propiamente hablando como los derechos políticos de voto y de deliberación. Y en este caso tiene que el solicitante, al momento de escribir su libelo de la demanda o al momento de hacer el escrito de solicitud de medida cautelar, en caso que no se haga la demanda, proponer al juez cómo se va a realizar esto desde el punto de vista práctico. Es decir, cómo va el juez a limitar el ejercicio del voto y la deliberación. Y el juez, dadas las potestades que tiene el juez, va a decir si la propuesta que le dice es idónea o no es idónea, y la modifica. Es decir, cuáles van a ser las condiciones del ejercicio del voto por parte del depositario judicial. Vamos a escuchar a las partes para el ejercicio de ese derecho al voto y a la deliberación, como ocurre en las legislaciones extranjeras. Vamos a escuchar únicamente al juez, va a ser el juez que instruya al depositario judicial. Todo esto va a tener que la parte que lo solicite regularlo en la solicitud de la medida cautelar, es decir,
decirle al juez, mira, vale, la limitación al ejercicio de los derechos políticos se va a hacer así y así. Y la recomendación que yo les haría es, agarren su Código de Comercio Español, vean cómo se limita en el Código de Comercio Español, que está expresamente regulada la medida cautelar sobre las acciones, el ejercicio del derecho al voto y a la deliberación, y háganle esa propuesta al juez. Y díganlo, porque en el derecho español se limita de tal manera, al depositario judicial se le permite que realice el derecho al voto, el derecho a la deliberación, pero esto se hace una vez oídas las partes y por instrucciones del juez, como ocurre en el derecho español. Entonces, pasando ya a este punto, pareciera que la oscuridad presente en materia de acciones sociales en la legislación comercial, así como en la normativa adjetiva general, es el motivo de las confusiones que giran en torno al alcance de las medidas cautelares sobre las mismas, porque no está regulado. O sea, no está regulado y al aplicar la norma general no sabemos el alcance y la extensión de las mismas, ¿no? Es relativo a lo que es el ejercicio del derecho al voto, ¿no? Esta, como les señalé, y como ustedes pueden imaginarse, no es un asunto estéril, dado que si estudiamos la doctrina general en materia cautelar, Enríquez Laroche, que es uno de los autores que yo he estado trabajando aquí, señala que el embargo no solo limita la disposición, sino también el disfrute y el uso de los objetos, de los bienes objetos de la medida cautelar. Es decir, si nos adherimos a Enríquez, y este es el, digamos, el pan nuestro de cada día, en lo que es materia procesal, o opiniones de los autores procesales o procesalistas en Venezuela, si nos vamos por allí, el embargo sí limita el uso y por ende los derechos políticos. Son los autores en materia mercantil, es decir, Morley, Goldschmidt, los que dicen, no, ya va. El embargo no limita el uso de los derechos políticos, pero desde el punto, los procesalistas dicen que sí los limita. Entonces, esto no es una discusión estéril, sino que esto es algo que necesita de ser resuelto legislativamente y en el ínterin que necesita de ser resuelto desde el punto de vista forense, en la práctica de nosotros los abogados, ¿no? Entonces, por esto es que Morley y Rengel Romberg dicen que cuando se señala que sobre las acciones recae un cúmulo de deberes y derechos, debe salvarse las distancias entre estas y los títulos de crédito, siendo las acciones una posible subcategoría distinta de títulos. Entonces, salvando la distancia de crédito, nosotros podemos encontrar un argumento sólido para decir, mira, tú autor procesalista, sí, se limitan los tres atributos del derecho de propiedad sobre la acción, más no voy a limitar los derechos políticos que tiene el titular de la acción porque la acción no es un título de crédito propiamente hablando, sino que es una categoría especial que le atribuye al titular un cúmulo de deberes y derechos distintos a un título de crédito. Entonces, por esa vía nosotros podemos decir que vamos a aplicar el embargo, pero salvando estas diferencias a un embargo normal como lo conocemos sobre cualquier otro bien. Entonces, la solución a este problema, por supuesto, como hemos visto, gira en torno a incluir en una futura reforma del Código de Comercio un conjunto de normas, una medida cautelar nominada que establezca el alcance de las medidas sobre las acciones, en especial el embargo sobre las mismas. Que de hecho en España no es embargo, es una prohibición de enajenar y gravar, porque recordemos que en la legislación española el libro de accionistas está sometido a publicidad registral. Entonces está, digamos, más fácil el tema sobre la medida que va a recaer sobre la misma. Y los casos donde puedan los acreedores solicitar la limitación en el ejercicio de los derechos políticos, como vimos, las medidas cautelares innominadas, ¿no? Y para este último caso, la forma en que las decisiones, el ejercicio de estos derechos será realizado por el depositario judicial bajo instrucciones del juez, ¿no? Del juez de comercio. Esto es importante señalarlo, que ahorita nosotros tenemos que aquí en Venezuela, digamos, el juez es como dice el promiscuo, no porque salga con muchas mujeres o tenga muchas parejas, sino porque conoce de todas las materias, ¿no? Entonces, esto es un problema porque, digamos, como habíamos visto, hay una urgencia en materia mercantil que un juez que conoce de materia civil, de materia bancaria, de materia mercantil, de materia marítima, de materia aeronáutica, de materia de seguros, quizás no entiende, ¿no? Porque no es especialista en la materia. Un juez mercantil especialista sí va a entender la urgencia y sí va a entender de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estos son elementos importantes a incluir en una futura reforma legislativa, ¿no? Yo creo que con esto ya podemos dar por concluido el seminario. Muchísimas gracias, abogado Carlos Carrasco. De verdad creo que fue bastante útil toda la información. Bueno, de igual forma, si tienen preguntas, dudas, pueden ir formulándolas vía el chat.
para ahorita pasar el ciclo de preguntas y respuestas. Esperamos por sus preguntas. De igual forma pueden activar su micrófono si desean para hacer preguntas. Bueno, abogado Carlos Carrasco, por aquí nos dice, ponencia, aparte de Aleska Medina, Emily Salazar, excelente información, muchísimas gracias. Recuerde que si tienen preguntas, este es el momento para formularlas. Vamos a esperar unos segundos. Sí, a mí me asusta cuando no pregunta porque no sé Sí. si es que... Probablemente todo quedó muy claro, Carlos, y bueno, Muy desde la claro. Junta Directiva te agradecemos tu tiempo el día de hoy, y bueno, seguro todo quedó claro, a mí me quedó clarísimo, me sentí en una clase, así que sí, más bien entonces, si no hay dudas, me gustaría que le dejaran por acá al abogado Carlos quizás una palabra con la que definen esta actividad y qué les pareció. Bueno, por aquí dicen, gracias por la información, maravilloso todo, excelencia, excelencia ponencia, la ponencia increíble, muy clara la explicación. En cuanto a las láminas y el material, bueno, para esto pueden escribir el correo ya les voy a decir, el correo de grupo Let's Solution, aquí se los voy a escribir, y allí pueden escribir el correo y solicitar toda la información, tanto las diapositivas como también las decisiones que el abogado nos estaba comentando. Sí, de todas formas, hay, como les comenté, unas 3 decisiones por ahí emblemáticas, muy viejas. La más nueva es una de 2003, la Sala de Casación Civil, que básicamente ratifica las que le político-administrativa del año 96, y un par de decisiones allí que todos los autores comentan en la materia, los autores patrios. Y aquí en las diapositivas al final están las bibliografías de las que me apoyé para preparar esto, ¿no? Entonces, bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, más allá del tiempo que tenemos ahorita para las preguntas, bueno, ahí tienen los contactos de los amigos del Lex Solution para que las hagan llegar, y quedamos a la orden para cualquier consulta que puedan tener ustedes, ¿no? Chévere, abogado, por aquí hay una pregunta, dice de parte de Gerardo Antonio. Actualmente la medida de secuestro es poco practicada. ¿Qué ha establecido la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil? Sí, lo que pasa es que el tema con la medida de secuestro, recordemos que recae sobre unos bienes específicos, ¿no? Entonces, el asunto con esto es que normalmente es muy difícil que, por lo menos en este país, que hayan bienes en disputa de suficiente entidad económica que ameriten, digamos, incurrir en un judicial completo, ¿no? No es porque, digamos, sea imposible, pero la jurisprudencia no ha, digamos, eh, eh, la jurisprudencia no ha derogado, por decirlo así, porque sabemos que nosotros aquí tenemos unos tribunales legisladores, la medida de secuestro. De hecho, la reforma del Código de Procedimiento Civil, el proyecto de reforma de la Asamblea tiene la medida de secuestro perfectamente, el proyecto de reforma de la Asamblea Constituyente, que también anda por ahí dando vueltas, también tiene la medida de secuestro. El proyecto de reforma o la reforma que hizo el TCJ del Código de Procedimiento Civil, que quedamos nosotros como que en un limbo sobre si nos cambiaron o no nos cambiaron el Código de Procedimiento Civil, pero que después vimos que no lo cambiaron porque en la práctica se sigue aplicando el de 1985. No se ha dicho derogado o establecido nada sobre la medida de secuestro, por lo cual está vigente, se puede solicitar, pero por lo menos en la práctica lo que he visto yo es que al momento de solicitar la medida de secuestro se solicita de manera muy defectuosa. Yo no he tenido que solicitar una medida de secuestro en la práctica, pero sí me ha pasado que a un cliente le han intentado secuestrar unos bienes. Entonces nosotros, cuando hacemos el estudio de la demanda, especialmente para prevenir, digamos, una medida cautelar sobre estos bienes del cliente que puedan afectarlo, hemos visto que la medida fue solicitada de manera, digamos, pobre o deficiente,
digamos, al impugnarla ya siente para que los tribunales la desestimen, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta es que tiene que tener el acreedor un título demostrativo de la titularidad de ese objeto de la controversia. Es decir, yo tengo que tener un documento que ese bien objeto de la controversia me pertenece. Si no le entrego al juez en un documento fundamental jurídico, difícilmente me van a decretar una medida y difícilmente voy a resultar victorioso en el procedimiento, ¿no? Porque recordemos que esto va a ser un procedimiento, digamos, declarativo. Es decir, yo tengo mi título, yo tengo mi derecho, yo no quiero que tú pues lo constituyas, yo quiero que me lo declares y lo ejecutes a mi favor. Entonces, yo creo que más que es un problema de que no se está usando, es un problema, digamos, de técnica del abogado al momento de solicitar la medida de secuestro, que lo solicita de manera pobre, lo cual tiene como consecuencia que no se decreto, que se revoque o que no se tramite ni siquiera, porque en muchos casos los jueces no la tramitan cuando está muy mal solicitada la medida, ¿no? Ok, excelente. Bueno, abogado, por aquí quiero nombrarle otros comentarios. Gracias por la respuesta. Saludos desde Barquisimeto. Si puede enviarnos los datos de las 3 decisiones jurisprudenciales que mencionó. Sí, aquí acabo de escribir al correo donde pueden solicitar toda la información. Excelente, Carlos. Gracias por tu presencia el día de hoy. Esperamos seguir contando con tu apoyo en nuestras actividades académicas de parte de Gabriela Merchán. Gracias, excelente fluidez. Son algunos de los comentarios que nos dejan por aquí. Bueno, estimado abogado Carlos Carrasco, ha sido un placer para nosotros poder contar con su apoyo el día de hoy. Gracias por el tiempo, la excelente ponencia y sé que les será de utilidad a todos los participantes. En nombre de la Junta Directiva y Staff del Grupo de Asesoría Jurídica y Financiera Lex Solution, damos por cerrado este webinar, agradeciendo a cada uno por sus preguntas y aportes y sobre todo haberse mantenido durante toda la sesión. No olviden visitar nuestra página web www.grupoletsolution.com y seguirnos en Instagram como @grupoletsolution para enterarse de nuestras actividades, publicaciones y próximos eventos. Una vez más, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que hayan otras oportunidades. Gracias, saludos. Saludos a todos, que pasen buenas noches. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro.